Alabado sea nuestro Señor. Vive Cristo para siempre. Bueno, pues te voy a invitar a abrir tu Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 8. Una historia bien conocida, pero queremos compartir esta noche. Dice así la santa y bendita palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Alabado sea el Señor. Bendito nuestro Cristo. Bueno, mis amados y amadas, esto es una historia que, como decía al inicio, hemos leído mucho, hemos escuchado muchas veces. El contexto en el que se desarrolló esta historia transcurría la primera fiesta en que en el ministerio terrenal de Jesús, él subió a Jerusalén. Era la fiesta de los tabernáculos. Y después que terminó el último día de la fiesta, leíamos ahí que Jesús se fue al monte de los olivos. Porque era la costumbre de Jesús cuando subía a Jerusalén irse al monte de los olivos. Pero no crea usted que allí en el monte de los olivos había una cabaña preparada para los ministros, apóstoles que hoy conocemos, ¿verdad? Que van y con sus guardaespaldas primero la revisan y esas cosas. No. Usted sabe que había allí en el monte de los olivos, precisamente en el huerto de Getsemaní, donde Jesús recostaba su cabeza. Una piedra. Allí está esa piedra. En Getsemaní, donde Jesús acostumbraba a ir cada vez que iba a Jerusalén. Y yo siempre digo, ¿por qué Judas, la noche que le entregó, si él salió primero, por qué él guió a los que iban a apresar a Jesús, los llevó a Getsemaní? Bueno, porque Judas sabía que ese era el lugar donde Jesús pernoctaba cuando estaba en Jerusalén. Por eso, en una ocasión, uno de los escribas le dijo a Jesús: Maestro, te seguiré. Y Jesús le dijo: óigame, el Hijo de Dios, despojándose de su trono de gloria y viniendo a hacerse siervo, y en la condición de siervo como hombre, Jesús en la tierra. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta que Jesús le dio a ese escriba?
Las aves tienen nido y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Alabado sea el Señor. Es decir, que en el propio ministerio de Jesús, ya Él estaba pagando el precio, mis amados y amadas, que iba a pagar por nosotros para librarnos del castigo que el pecado provocaba en nuestras vidas, que es la muerte. Porque dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas las dádivas de Dios son vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Señor. Y allí estaba nuestro Cristo, ¿verdad? Pero al día siguiente dice esta historia que él volvió al templo y estaba sentado allí enseñando, porque Jesús enseñaba la palabra. Y me da pena como hoy muchos de nosotros que nos autoproclamamos ministros del Señor, queremos estar usando los púlpitos para hablar cualquier otra cosa y nos olvidamos de que tenemos que enseñar la palabra, porque ella es la que nos lleva a la vida eterna. Es la palabra de Dios la que revela a Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Bendito sea Dios. Allí estaba el Señor enseñando esta palabra. Entonces vienen y le traen una mujer. Pero la finalidad de traerle esta mujer era para tentarle, para hacerlo caer, porque buscaban ocasión para hacerlo caer. Como los judíos estaban dominados por el Imperio Romano, los judíos no podían ejercer el poder de la ley que mandaba que alguien pudiera ser apedreado, porque eso iba a traer como consecuencia la muerte de esa persona. Jesús no podía dar esa sentencia porque entonces los romanos lo iban a condenar por homicidio, por él haber dado esa orden. Pero que estaba entonces el otro gancho. Bueno, este es un maestro. Él dice que es el Hijo de Dios. Y entonces la ley que es dada por Dios dice que el que comete ese tipo de pecado debe ser apedreado. Entonces, él dice que vino a cumplir la ley y la va a violar. Pero ahí está la respuesta, con sabiduría. Ahí está la misericordia de Dios expresada. Como el Señor sabe que tenemos cada uno de nosotros en nuestros corazones, el Señor le dijo, muy sencillo, ¿ok? El de ustedes que esté libre de pecado, tome la primera piedra y láncela. Entonces aquí vino un problema de conciencia. Porque es muy fácil yo venir y acusar a otro de la violación de la ley, de que no está en condiciones de estar hablando la palabra. Eso se da mucho. Cuando alguien sube al púlpito, estamos buscando la ropa que tiene. Debe ser la ropa de un ministro, la recortada que tiene. O sea, estamos buscando cosas. Pero yo que estoy buscando esos desperfectos en mi hermano o en mi hermana, ¿estoy yo limpio de pecado para lanzar esa piedra, para lanzar esa acusación? Entonces aquí están confrontados en su conciencia y tuvieron que irse uno a uno. Fíjense que empezaron a irse los mayores y al final se fueron los jóvenes, porque ninguno estaba libre de pecado. Porque por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a eso vino Cristo Jesús, a librarnos de ese poder del pecado y a librarnos del poder de la muerte y darnos vida. Entonces, cuando quedó este escenario, véase usted en ese escenario ahora, al frente del Señor. Y tú sabes lo que te dice el Señor. No, yo tampoco te condeno. Te doy la oportunidad de que reinicies tu vida nuevamente. No peques más. Vete y no peques más, porque yo no te condeno. Entonces estamos viviendo este tiempo especial de la gracia, la cual deberíamos aprovechar
para que iniciemos la vida nuevamente, pero ahora bajo la voluntad del Señor, caminando en el camino del Señor, viniendo al Padre. Pero eso solo es posible a través de Cristo Jesús. Solo Él puede dar esa sentencia. Así es que si tú estás dispuesto o dispuesta a reiniciar tu vida en esta noche, a caminar nuevamente en los senderos de Dios, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si estás dispuesto, yo puedo guiarte en esta oración. Repite después de mí. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti confesando que he pecado. En esta hora me arrepiento y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Yo renuncio a todo pacto que se haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Si has hecho esta oración, yo te invito a leer la Biblia diariamente, orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique la verdadera palabra de Dios y que el Señor te bendiga.